A ver, jóvenes, les decía que en ese cuadro que les estaba mostrando teníamos el año 2020 y el año 2019, ¿no? Entonces, para el año 2020 vamos a tomar el último que tenemos acá, que lo vamos a ir también adecuando y revisando con el último asiento que tenemos en el, ¿cómo se llama? Eh, el último asiento que tenemos en el libro diario, ¿no? Y los saldos iniciales van a ser el balance del 2019, ¿ya? Entonces, ustedes tienen ya sus datos en su balance, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes ir analizando, ¿no? Entonces, los montos que tienen en el balance, las columnas de balance van a ser para el año 2020 y los montos que tienen en saldos iniciales van a ser para el 2019, ¿ya? Entonces, según eso, les debe cuadrar con lo que ustedes tienen también en su balance de comprobación. Para ello, también ustedes están viendo que en el, en el formato que estamos viendo acá en esto, vamos a ver, tienen acá, por ejemplo, caja y bancos, ¿no? Entonces, en caja y bancos tienen que ir haciendo como una nota adicional también para ver cuánto tienen, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En caja y bancos van a tener que sumar para saldos del 2020 tanto la 101 como la 104.11. Entonces, tienen que ir elaborando su hoja de trabajo en la misma, las notas que van a adjuntarse luego para poder, digamos, enviar el informe, ¿no? A la empresa, porque ustedes mandan solamente no solamente el estado financiero, sino también la nota de los estados financieros, ¿no? Entonces ahí pueden colocar la nota número 1. La nota número 1, en donde van a hacer el detalle de lo que está en la 101 y lo que está en la 104.11, creo que era, ¿no? Ya, 104.11, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2020 terminaron con 6.300, entonces eso lo tienen que evidenciar en su nota, ¿no? En la nota se está preparando, tienen que colocar ahí cuánto tienen en la 101, que en este caso en el 2020 fue 6.300, y en 104 fue 87.328, ¿no? Entonces, esos montos van a ir detallado este es del año 2020, del año 2020, ¿no? Tienen el monto y el total de este sería 93.628, que es lo que van a ir a pasar al monto a la cuenta de caja y bancos. Entonces, la nota 1, por ejemplo, es el detalle de caja y bancos que tenemos en el formato que nos han enviado para hacer el llenado, ¿no? De caja y bancos. Eh, la nota número 1 nos dice caja y bancos. En el año 2020 tenemos el importe de 93.628 en la cuenta que sería caja y banco, ¿no? En lo que está en el cuadro.
Entonces, esto que tenemos acá, lo tenemos que llevar acá en lo que es caja y banco. Entonces, eso sería la forma como vamos a ir trabajando los importes, ¿no? Para poderlo llenar de acuerdo a lo que nos están pidiendo en este formato. Como les digo, según el marco conceptual y según la NI 1, pues digamos, de información general, ¿no? Entonces, la base para el llenado de los diferentes formatos que vamos a tener va a ser el balance de comprobación, ¿no? Es por eso de que es importante que ustedes sepan manejar toda la información que se tiene hasta lo que hemos llegado de balance de comprobación, libro diario con cierre, para poder ir analizando nuestro llenado que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a llenar el 2010, Caja y Banco 2019, ¿no? Para que puedan ustedes tener un modelo y luego lo van a ustedes a continuar eh, para que puedan también, o sea, esta práctica va a ser práctica dirigida. Yo les voy a ir guiando para llenar este formato y para que luego cuando ya se les dé las evaluaciones puedan ustedes saber cómo desarrollar, ¿no? El- en- ahora tenemos el balance del año 2019. Vamos a hacer la comparación. Tenemos ahí las dos cuentas que deben estar en el 2000. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en el saldos iniciales. Tenemos 6.300 y 12.400. 6.300 y 12.400, ¿no? Esto nos va a dar el importe de 18.700, ¿no? Entonces, luego vamos a nuestro formato para ir llenando, ¿no? Entonces, tenemos que acá, por ejemplo, en el año 2019, el saldo que se terminó fue de 18.700 y en el 2020 subió a 93.628, ¿no? Esa es, por ejemplo, es una comparación numérica, pero también la tenemos que hacer en porcentajes, por eso les decía de que en este modelo vamos a aprovechar para poderles indicar por qué es importante informar bien, porque vamos a necesitar estos datos para poderlos convertir a porcentajes y luego a fracciones para obtener los índices de liquidez, solvencia y rentabilidad, ¿ya? Entonces, es importante, pues, jóvenes, de que podamos tener una buena información en nuestro estado financiero con la finalidad de poder dar unos buenos datos que sean confiables a la empresa en donde estemos trabajando, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? A ver, ¿me están escuchando o no? Sí, miss, de mi parte no. Sí, mis de mi Ya, parte tampoco. ya, correcto. Entonces ya están entendiendo
por qué es necesario que ustedes aprendan el balance de comprobación y sobre todo que lo hagan correctamente para esos datos pasarlos a cualquier documento o formato que nos soliciten, ¿no? En este caso, yo les dejé para que llenen el formato de SUNAT, pero acá en la explicación le estoy enseñando a llenar ya los formatos que nos puedan pedir las empresas financieras, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que saber, ¿no? Y Uy, como ¿por qué había alguien sin ustedes pasar? saben, pues los técnicos son los que realizan todas las operaciones de registro de diario mayor o digitalizan toda la información y van a tener en sus manos todo el proceso y todos los datos que se tienen, ¿no? Lo único que les faltaría sería pues aprender a hacer un buen llenado de la información que se les solicite, ¿no? Porque no solamente es aprender la parte, digamos, de registro, sino también de qué forma se van a presentar los estados financieros, ¿ya? Entonces, eh, ya creo que están entendiendo por qué se hacen las notas del estado financiero, porque si yo presento este estado financiero y solo muestro aquí montos, no tengo claro cómo está distribuido estos montos, ¿no? Es por eso que se hace, como les dije, el, las notas a los estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al momento, estas notas que estoy haciendo acá, lógicamente aquí es como un borrador, pero luego lo voy a se va a pasar a unas hojas que adicionan a la información que se le va a dar conjuntamente con los estados financieros, con los cuadros que se están preparando, ¿no? Entonces, ellos van a ver acá, pues, que en la nota uno que corresponde a Caja y Bancos, en el año 2020 tuvo en la 101 6.300 y en la 104 35.328. Y en el año 2019 pues en la 101 siguió con los 6.300 y en la 104 tenía 12.400. Por ejemplo, esto de que no se haya movido caja también tiene que verse si es un fondo que se tiene para poder hacer gastos menores o solamente está estático, que tampoco es bueno que esté estático ese dinero, ¿no? Entonces, son algunas observaciones que pueden hacer la persona que va a analizar el estado de situación financiera de la empresa, ¿no? Siempre se observa de que el dinero esté en constante movimiento, en rotación, ¿no? Eso también, por ejemplo, hay ratios que miden la rotación con que se compra y venden los productos o que ingresan y sale el dinero, ¿no? Según eso también hay indicadores que nos ayudan pues a ver si está correcto o no está correcto el movimiento del dinero en efectivo, ¿no? O si tenemos, por ejemplo, acá mucho dinero en efectivo, sabiendo de que es una empresa comercial, ¿no? Que debe estar más bien en constante movimiento, ¿no? Entonces, estas prácticas es más que todo para darle algunas indicaciones, algunos tips que debemos de saber como contables para poder observar y leer un estado de situación financiera, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Ya, entonces vamos a continuar con la explicación de la siguiente nota para que vayan ustedes viendo eh, cómo van ustedes a trabajar sus prácticas en lo sucesivo cuando les vaya a ir dando, ¿no? Ahorita ya ustedes han hecho, como les dije, dos monografías, pero digamos, el- el- en lo sucesivo se les va a dar solamente balance de comprobación, porque si no, no llegamos a la meta de poder llegar a cumplir todo el- este proceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora cuentas por obras comerciales, ¿no? Eh, entonces, tenemos acá en el año 2020, no tenemos cuentas por cobrar, ¿no? En el año 2019 sí teníamos 3.800 en la cuenta 1213, ¿ya? Pero eso está en el balance
digamos, los movimientos. Entonces, vamos a colocar acá en nuestro, en nuestra nota primero, para que se vayan dando cuenta, ¿no? Que tenemos la 12-12 y la 12-13, ¿no? Que aparecen en nuestro balance, ¿no? Tanto en el año 2020 como en el 2019, ¿ya? Pero según lo que tenemos en el balance de comprobación, pues en el 2019 solamente tenemos 3.800 en la 12-13. En la 12-13, ¿no? En el 2020 no tenemos nada. Entonces colocamos 0. Miss, ¿no es nota 2 cuentas por cobrar? Sí, gracias. Otra cosa, Miss, ¿va a querer que todo lo trabajemos por notas así como usted lo está haciendo o directo? Así es, sí, sí. Es que el cuadro por sí solo no te habla, o sea, tienes que, ahí, como ustedes ven, ya es un poco a nivel de cuenta, pero cuando uno hace análisis tenemos que tener eso desagregado, ¿ya? Cuentas por, cuentas por cobrar, creo que decía, ¿no? Ya, cuentas por cobrar, ya ustedes lo... Esas notas son las que tenemos que presentar cuando hacemos las notas de estado financiero. Así es, esas son las notas. O sea, Pero esas son las notas, esas- escúcheme, hay dos a ver, tipos de notas. Estas son las notas que van a ir aclarando digamos, cada uno de los saldos que se presentan en el estado de situación financiera. Pero aparte hay unas notas detalladas en forma, digamos, descriptiva de los saldos, ¿no? Por ejemplo, presentamos la nota 1 eh, en cuanto al anexo, digamos, a la nota 1 del estado de situación financiera, pero las notas a los estados financieros son otras descriptivas, ¿no? Estas son notas al estado nada más, ¿no? Pero hay otras notas que son, estas van a estar dentro de esas otras notas que acompañan a todo digamos, el conjunto de estados financieros, ¿no? Que es otro modelo, ¿no? Que lo vamos también a conocer al final, ¿ya? Este es parte de ese grupo. Entonces, como les decía, acá en esto no ha habido este movimiento, pero de todas maneras se presenta para efectos de análisis, nada más, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, en el año, por ejemplo, en la nota 2 establecemos que las cuentas por cobrar, por ejemplo, en el año 2020 no tenemos cuentas por cobrar. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa cobra al 100% sus deudas, ¿no? Entonces, porque hay un ratio en donde mide cuánto se tiene o cuánto de crédito de la empresa, o si la empresa puede dar créditos, ¿por qué no lo da? ¿No? Entonces son algunos de los análisis que se van haciendo conforme se va a ir analizando el estado de situación financiera, ¿no? Entonces, acá en cambio en el 2019 teníamos una factura por cobrar de 3.800, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo ya coloco en nota final, voy a colocar, ¿no? La empresa tiene por política contable cobrar todo al contado, ¿no? Entonces, de repente los auditores o el que analiza dirá, pues, la empresa puede dar, digamos, un crédito, puede, de acuerdo a los análisis hechos, ¿no? Porque ellos hacen un análisis, puede otorgar crédito de tal manera que pueda vender más al crédito y pueda tener más movimiento en ventas, ¿no? Entonces, para eso se hace estas comparaciones y para eso se hace estos análisis, ¿no? Pero como les decía, el cuadro por sí solo no me va a decir nada, tengo que también presentar
los análisis y las políticas que tiene la empresa al momento de realizar sus ventas, ¿no? Entonces, eso para que puedan ustedes ver. Entonces, vamos ahora a pasar al otro cuadro para que puedan ver el... Entonces, acá tenemos cuentas por cobrar comerciales en el año 2020, no tenemos, ya, ¿no? Entonces, tenemos cero. Y en el año 2019 teníamos 3.800 por cobrar. Ya, entonces, eh, eso sería hasta ahorita lo que se tiene según el análisis que se va haciendo, ¿no? Si está, por ejemplo, aquí, ¿no? Porque a veces a algunos se les hace un mundo, mira, acá no hay nada, se coloca cero nada más, ¿no? Se coloca cero, pero de todas maneras, por ejemplo, si comparamos, porque para efectos de análisis, ¿no? En el 2019 se tenía letras por cobrar 3.800, en el 2020 no tienen nada por cobrar. Pero ¿por qué no tienen nada por cobrar? Porque, bueno, la política de la empresa fue no dar crédito, ¿no? Entonces, es alguna digamos, de las que puede ser del análisis que se haya realizado, ¿no? Entonces, eso para que puedan ver. Otras cuentas por cobrar, ¿no? Otras cuentas por cobrar, eh, ustedes tienen que analizar aquí, ¿no? Solamente está aquí específico la cuenta 10, la cuenta 20 o 21 si es empresa, o todas las cuentas del elemento 2 si es empresa industrial o de servicio, y gastos pagados por anticipado. Entonces, todas las otras cuentas por cobrar las tenemos en esta, acumuladas en esta. Entonces, si están acumuladas en este rubro, en nuestra nota tenemos que ir señalando de manera analítica qué es lo que estamos considerando en estas cuentas por cobrar, ¿no? Porque si yo aquí simplemente le pongo 1.000 soles, pero cuentas por cobrar ¿de qué, no? O sea, aquí no están con el plan contable, sino solamente están con rubro. ¿Por qué? Porque este estado financiero va a ser para aplicarlo en métodos de análisis financiero. Entonces tienen ciertos rubros diferentes al plan contable, ¿no? O sea, otra nomenclatura, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en esa parte sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, otras cuentas por cobrar, vamos a ver qué otras cuentas teníamos por cobrar en ese balance, si ya no tenemos cuentas. eh, A ver, supongamos que acá en la cuenta tenemos cuenta 14, ¿no? Entonces, esta cuenta, por ejemplo, tiene que ir separada. La 1673 la tenemos acá, en el 2020 tenemos 1411 y tenemos 1673, ¿no? Entonces, eso va a ir en otras cuentas por cobrar, ¿no? Luego la 20 sí va a ir en existencias y esto ya pasa a otro rubro, a otra nota, ¿no? Entonces, vamos a hacer la nota de otras cuentas por cobrar. Entonces ahí vendría la nota número 3.
Ya, correcto. Entonces, tenemos, por ejemplo, en otras cuentas por cobrar, que en el año 2019 solamente teníamos 2.200 y en el año 2020 tenemos 15.093.53. ¿Ya? Entonces, eso, pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué cosa es la 1673? A ver, Es IGB por acreditar. IGB para acreditar, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice el IGB para acreditar cuando se presenta en el estado de situación financiera? A ver, ¿qué dice la 1673? Busca la 1673. Leo mis Sí, sí. 16.7, tributos por Ujú. acreditar. La acumulación de pagos a cuenta por impuesto a la renta EITAN